listos para una nueva inmersión, esta vez en el mundo de Neville Goddard. Me encanta Neville, un maestro para crear la realidad que deseamos. Hoy nos adentramos en su conferencia Yo soy todo imaginación, de 1971. Donde explora la idea de que, literalmente, la imaginación es Dios. ¡Wow! Usar nuestra imaginación para crear nuestra realidad. Suena radical. Sí, lo es. Y más aún si consideramos que Neville se crió en un hogar cristiano tradicional. Claro, ¿cómo llegó a esa conclusión? Me imagino que al principio fue un shock para él. Totalmente. Imagina, la idea de que Jesús era la imaginación humana le impactó muchísimo. Claro, iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Exacto. Pero hubo un punto de inflexión en su camino. Ah, ¿sí? Cuéntame. Neville anhelaba volver a Barbados, la isla donde creció. Entiendo. Lo había postergado durante años, pero de repente el deseo se volvió intenso. ¿Y qué hizo? Empezó a planear el viaje. ¿Compró un billete? No, fue mucho más profundo. Más profundo. Se imaginó durmiendo en la casa de su madre en Barbados. Sintiendo el aire tropical, escuchando los sonidos de la isla, ¿te imaginas? Wow. Como si ya estuviera allí. Exactamente. Ya. Se sumergió completamente en la experiencia, haciéndola real en su mente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Verdad? Porque las cosas en su mundo físico comenzaron a alinearse con su mundo imaginario, Exacto. De repente recibe una carta de su hermano en Barbados. sin haberle contado nada de sus deseos. Sin decirle nada. Y la carta incluía un giro postal por $50. ¿Para qué? Para comprarse un traje nuevo para el viaje. Increíble. Y su hermano sabía que Neville quería ir. No tenía ni idea. Además, su hermano ya había organizado el pasaje de Neville en barco a Barbados. O sea que sin haber hecho ningún arreglo físico, su viaje imaginario comenzaba a manifestarse. Tal cual. Ah, Pero espera, aún hay más. Más, no me digas que... Cuando Neville fue a la compañía naviera, le dijeron que no había camarotes de primera clase. No. Aunque aceptó viajar en tercera clase, le dieron alojamiento de primera clase para las comidas. Bueno, al menos eso. Pero cuando le contó esto a Abdullah, Abdullah, su mentor. sí, Abdullah preguntó, ¿quién dice que vas en tercera clase? Buena pregunta. Le recordó a Neville que en su imaginación ya estaba en Barbados y había viajado en primera clase. Me encanta cómo Abdullah lo impulsaba a confiar en su imaginación. ¿Verdad? Pero viajó en primera clase al final. Sí. La mañana de la partida le informaron que había una cancelación y podía viajar en primera clase. No puede ser. Es increíble. ¿Verdad? Para Neville, esto confirmaba el poder de la apropiación subjetiva. Apropiación subjetiva. ¿Qué es eso? Para él, la fe es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. A ver, explícame eso. La esperanza objetiva de Neville era estar en Barbados. Ajá. Y él se apropió subjetivamente de ese estado al imaginarse ya. Entonces la hizo suya, aunque físicamente aún no lo era. Exactamente. Al hacer eso, la reclamó como su realidad, a pesar de la evidencia física en contra. Espera. ¿Quieres decir que si yo, por ejemplo, deseo tener $100,000, debería dormir asumiendo que ya tengo ese dinero? Exacto. Sentir las emociones, la gratitud, la sensación de abundancia, como si ya fuera real. Y eso haría que se manifestara en mi vida. Suena un poco mágico, ¿no? Neville creía que al sentir la realidad de nuestros deseos en la imaginación, ponemos en movimiento las fuerzas que los traerán al mundo físico. Interesante. Pero aún me queda una duda. Ay, ¿Cómo se relaciona todo esto con Dios? ¿Cómo puede ser nuestra imaginación Dios? Ahí es donde Neville se vuelve aún más radical. Más radical. Sí. Afirma que nuestra imaginación humana es Dios Caramba. y que también es Cristo. Vaya. Eso sí que es una afirmación audaz. Pues sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo justifica? Se basa en referencias bíblicas como todo es posible para Dios y todo es posible para aquel que cree. Ya veo. Equiparando al creyente con Dios. Exactamente. Sugiriendo que el poder de la creación reside dentro de cada uno de nosotros. Entonces, no se trata de rezar a un Dios externo, sino de acceder al poder divino dentro de nuestra propia imaginación. Exactamente. Y esto, como puedes imaginar, puede ser un concepto desafiante para quienes tienen creencias religiosas tradicionales. Claro, cuesta desprenderse de la idea de un Dios externo. Sin duda. Neville reconoce que requiere un cambio de perspectiva, Un cambio radical, diría yo. pero insiste en que es la clave para desbloquear nuestro verdadero potencial creativo. Interesante. Y hablando de potencial creativo, Neville también habla de mansiones, ¿no? Sí. No son como estados de conciencia. Exacto. En la Biblia, mansiones
representan diferentes estados de conciencia, cada uno diseñado para satisfacer un hambre específica. Hambre. Sí, un hambre de dinero, fama, amor, lo que sea. O sea que cada mansión representa una realidad diferente que podemos experimentar. Exactamente. Y al entrar en el estado deseado en nuestra imaginación, esencialmente satisfacemos esa hambre, incluso antes de que se manifieste físicamente. Espera. Como si pudiéramos probar nuestros deseos en la imaginación, y ese sabor nos motiva a crearlos en el mundo físico. Me encanta esa analogía. Sí, Yeah. algo así. Fascinante. Entonces, no se trata solo de desear algo, sino de encarnar el estado mental que corresponde a ese deseo. Exactamente. Neville diría que si deseas amor, no te enfoques en la falta de una pareja, sino en cultivar el sentimiento de amor y conexión dentro de ti. Como si ya estuvieras en una relación plena. Exacto. Preparándote para recibir lo que deseas, creando el espacio interno para ello. Qué interesante. Neville nos invita a convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad interior, construyendo las mansiones que queremos habitar. Me gusta esa idea. Construir nuestra propia realidad. Pero ¿cómo sabemos si vamos por buen camino? Buena pregunta. Neville decía que hay dos cosas que desagradan a Dios. Dos cosas que desagradan a Dios. Cuéntame. La primera es la falta de fe en yo soy Él. Dudar de nuestro propio poder divino. Exacto. Y la segunda es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento. ¿Te refieres a juzgar nuestras experiencias como buenas o malas? Sí. Cuando nos quedamos atrapados en la duda o el juicio, nos alejamos de la conciencia de yo soy, de la creencia en nuestro poder creador. Ya veo. Nos desconectamos de nuestra esencia divina. Exactamente. En cambio, cuando confiamos en nuestra capacidad de crear y aceptamos cada experiencia, nos alineamos con la voluntad divina. Con la energía creativa que fluye a través de nosotros. Precisamente. Es como si la duda y el juicio fueran obstáculos que nos impiden manifestar nuestros deseos. Actualidad. Imagina que estás intentando manifestar un nuevo trabajo, pero constantemente te preocupas por si lo conseguirás o no. Claro, esa preocupación te mantiene atrapado en la incertidumbre. Exactamente. En lugar de permitirte entrar en la mansión de la confianza y la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos superar la duda y el juicio? ¿Cómo cultivamos esa fe inquebrantable que Neville describe? Practicando la apropiación subjetiva de forma constante. Volviendo a apropiarnos de nuestro deseo. Sí. En lugar de enfocarte en las circunstancias actuales, sumérgete en la sensación de ya haber logrado tu deseo. Sentir la alegría, la gratitud, la paz. Exactamente, como si ya fuera una realidad. Entrenándonos para vivir en la realidad que deseamos crear. Muy bien. Y a medida que nos familiarizamos con esa nueva realidad en nuestra mente, nuestra energía comienza a vibrar en sintonía con ella. Atrayendo las circunstancias, las personas, las oportunidades. Exacto. Suena como un proceso de transformación interna que se refleja en el mundo exterior. Así es. Neville nos enseña que no somos víctimas de las circunstancias. Sino creadores de nuestra propia realidad. Dominando nuestra imaginación podemos esculpir nuestra vida, eligiendo conscientemente las mansiones que queremos habitar. Qué poderosa idea. Es mucho para digerir, la verdad. Lo sé, es un cambio de paradigma total. Necesitamos un momento para procesar todo esto. Estoy de acuerdo. En la próxima parte profundizaremos en algunos de estos conceptos. Me parece perfecto. Tengo muchas ganas de seguir explorando este tema. Yo también. Hay mucho más que descubrir en las enseñanzas de Neville. Estupendo. Nos vemos en la próxima inmersión. Con muchas ganas. Seguimos explorando las ideas de Neville Goddard sobre la imaginación, la conciencia y la creación de nuestra propia realidad. Sí, un viaje fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y la última vez mencionaste que Neville habla de morir a un estado. Ah, sí. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Recuerdas que Abdullah le dijo a Neville? Cuando regreses de Barbados habrás muerto. Sí, me acuerdo. En ese momento Neville no entendía a qué se refería, Claro. pero después de su viaje comprendió que Abdullah se refería a la muerte de un estado de conciencia. Entonces no era una muerte literal. No, era metafórico. Como desprenderse de una vieja identidad para abrazar una nueva. Exactamente. ¿Y cómo se conecta esto con la idea de las mansiones? Buena pregunta. Neville usa la analogía de las mansiones para describir diferentes estados de conciencia, Ajá. cada uno diseñado para satisfacer un hambre particular. Entonces, cada vez que hacemos un deseo, morimos a un estado y entramos en otro. En cierto modo, sí. Piénsalo así. Imagina que tienes un anhelo profundo de seguridad financiera. Sí. Vives en un estado de preocupación por el dinero, de escasez. Claro, la famosa falta de dinero. Exacto. A través de la apropiación subjetiva, comienzas a vivir en la mansión de la abundancia. Sintiendo la seguridad y la gratitud que vienen con la riqueza. Tal cual. Y al lograr esa seguridad financiera, muero al estado de escasez.
Y entró en la mansión de la abundancia. Exactamente. Nevi creía que la vida es un continuo fluir entre estados de conciencia Ya veo. y que nosotros tenemos el poder de elegir en qué mansión queremos vivir. Entonces no se trata solo de desear algo, sino de encarnar el estado mental que corresponde a ese deseo. Exactamente. Nevi diría que si deseas amor, no te enfoques en la falta de una pareja. Sino en cultivar el sentimiento de amor y conexión dentro de ti. Exactamente. Como si ya estuvieras en una relación plena. Es como prepararnos para recibir lo que deseamos, creando el espacio interno para ello. Esa es una excelente manera de verlo. Me gusta eso. Nevi nos invita a convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad interior. Construyendo las mansiones que queremos habitar. Sí, señor. Suena muy bien. Pero ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Ah, buena pregunta. ¿Cómo sabemos si realmente estamos muriendo a los viejos estados y abrazando los nuevos? Nevi decía que hay dos cosas que desagradan a Dios. Dos cosas que desagradan a Dios. Interesante. Sí. La primera es la falta de fe en yo soy Él. O sea, dudar de nuestro propio poder divino. Exactamente. ¿Y la segunda cuál es? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Te refieres a juzgar nuestras experiencias como buenas o malas? Sí, a eso me refiero. Ya veo. Cuando nos quedamos atrapados en la duda o el juicio, nos alejamos de la conciencia de yo soy. De la creencia en nuestro poder creador. Sí. En cambio, cuando confiamos en nuestra capacidad de crear y aceptamos cada experiencia, nos alineamos con la voluntad divina. Con la energía creativa que fluye a través de nosotros. Es como si la duda y el juicio fueran obstáculos que nos impiden manifestar nuestros deseos. Claro, como si nos bloquearan. Imagina que estás intentando manifestar un nuevo trabajo, Sí. pero constantemente te preocupas por si lo conseguirás o no. Esa preocupación, ese juicio, te mantiene atrapado en la incertidumbre. Exactamente. En lugar de permitirte entrar en la mansión de la confianza y la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos superar la duda y el juicio? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos cultivar esa fe inquebrantable que Neville describe? Nevi sugiere practicar la apropiación subjetiva de forma constante. Volver a apropiarnos de nuestro deseo, Sí, pero no solo al principio. sino siempre. En lugar de enfocarte en las circunstancias actuales, sumérgete en la sensación de ya haber logrado tu deseo. Sentir la alegría, la gratitud, la paz. Exacto, como si ya fuera una realidad. Internándonos para vivir en la realidad que deseamos crear. Me gusta cómo lo describes. Gracias. Y a medida que nos familiarizamos con esa nueva realidad de nuestra mente, nuestra energía comienza a vibrar en sintonía con ella. Atrayendo las circunstancias, las personas, las oportunidades. Exactamente. Es como un proceso de transformación interna que se refleja en el mundo exterior. Así es. Nevi nos enseña que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra propia realidad. Qué idea tan poderosa, ¿no? Sin duda. Dominando nuestra imaginación, podemos esculpir nuestra vida, eligiendo conscientemente las mansiones que queremos habitar. Los estados de conciencia que nos llevarán a la plenitud y la felicidad. Es una perspectiva muy inspiradora. Lo es, ¿verdad? Y me pregunto, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a los desafíos cotidianos? Buena pregunta. Por ejemplo, si alguien está luchando por vender su casa, ¿cómo podría utilizar la apropiación subjetiva? Nevi le contaba la historia de una mujer que acudió a él con ese mismo problema. Le aconsejó que se mudara mentalmente de la casa. A imaginarse viviendo en un nuevo hogar. Exactamente, disfrutando de la venta ya concretada. O sea que en lugar de enfocarse en la dificultad de vender la casa, debía concentrarse en la alegría de haberlo logrado. Exactamente. Al vivir en la realidad de la venta concretada, cambiaría su estado de conciencia, De la preocupación a la gratitud. atrayendo así la energía necesaria para que la venta se materializara. Fascinante cómo Nevi vincula la espiritualidad con acciones prácticas para transformar nuestra realidad. Y lo más importante, nos recuerda que el poder para hacerlo reside en cada uno de nosotros. En nuestra imaginación. Tu maravillosa imaginación humana, lo sé por experiencia, es Dios. Y esa es la esencia de su mensaje. Tal cual. Es una invitación a descubrir el poder divino que reside en nuestro interior. A convertirnos en creadores conscientes de nuestra propia vida. Pero hay mucho más que explorar en las enseñanzas de Neville. Sí, sin duda. ¿Qué otros aspectos abordaremos en la siguiente parte? En la próxima parte, profundizaremos en la importancia de dormir en el estado del deseo cumplido. Me intriga saber más. Increíble lo que hemos aprendido de Neville, ¿verdad? La verdad que sí. Nos quedamos con la intriga de dormir en el estado del deseo cumplido. Ah, sí, una técnica poderosa. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Claro. Imagina que deseas, por ejemplo, un nuevo trabajo.
uno que te apasione. Exacto. En lugar de preocuparte por cómo conseguirlo, Neville sugiere dormir en el estado de ya tenerlo. Visualizarme trabajando en ese nuevo puesto. Sí, sintiendo la satisfacción, la alegría, como si ya fuera real. Y eso atraería esa realidad a mi vida, Neville creía que sí. impregnando nuestra mente subconsciente con la sensación de haberlo logrado. Exacto, creando una fuerza magnética que atrae las circunstancias necesarias. Entonces no es solo soñar despierto, Bueno, ¿verdad? no solo eso, es crear una experiencia sensorial completa en la imaginación. Con todos los sentidos. Cuanto más vívida sea la experiencia en tu mente, más poderosa será la fuerza que generes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Algún consejo? Claro, antes de dormir, relájate. Visualiza tu deseo como ya cumplido, sintiendo las emociones. Ya. Sumérgete en la experiencia con todos tus sentidos. Como si estuviera sucediendo ahora mismo. Exacto. Y lo más importante, hazlo con fe, con convicción. Creyendo que ya es una realidad. Exacto. Esa es la clave. ¿Y cuánto tiempo hay que dormir así? No hay una fórmula mágica. Claro. Cada deseo, cada persona es única. Lo importante es la intensidad y la convicción. La fe en que aquello que deseas ya es tuyo. Aunque aún no lo veamos en el mundo físico. Exacto. Como Neville yendo a Barbados. Él durmió en el estado de ya estar allí y las circunstancias se alinearon para que sucediera. Un ejemplo perfecto del poder de la apropiación subjetiva. Y de dormir en el estado del deseo cumplido. Que Neville nos enseña que somos creadores de nuestra propia realidad. ¡Qué increíble! Dominando nuestra imaginación, podemos esculpir nuestra vida. Manifestando nuestros sueños y alcanzando nuestro máximo potencial. Esa es la idea. Ha sido una inmersión fascinante en el mundo de Neville Goddard, La verdad que sí. llena de ideas desafiantes y empoderadoras. Que nos invitan a tomar las riendas de nuestra vida. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? Que recuerden que la imaginación es la llave maestra. La llave que abre las puertas de la creación. Confíen en el poder divino que reside en su interior. Y atrévanse a soñar en grande A dormir en el estado de sus deseos cumplidos. y a observar cómo la vida se transforma. Reflejando la realidad que han creado en su mente. Una invitación poderosa a la acción. Sin duda. Y con esto, damos por concluida nuestra inmersión en las enseñanzas de Neville Goddard. Un placer compartir este viaje contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y transformación.